Now, this first lecture on Revelation 20, and all three of our lectures will be on Revelation 20 today, La primera lección de hoy y todas las lecciones de hoy se dedicarán a hablar sobre Apocalipsis 20. deals with the principles of interpretation Y la primera tiene que ver con los principios de interpretación, or the right interpretive approach to Revelation 20. o en otra palabra, cómo se debe interpretar correctamente Apocalipsis 20. There's no more important issue in the church today than how the Bible should be interpreted. No hay nada más importante en la iglesia de hoy en día que cómo la Biblia debe ser interpretada. The study of biblical interpretation is technically called hermeneutics. El estudio de la interpretación bíblica técnicamente se le llama hermenéutica. No matter how correct one's doctrine of the Bible is, No importa qué tan correcta una doctrina esté, que sea una doctrina bíblica, if one's way of interpreting it is wrong enough, it will destroy biblical authority. si la manera que uno la interpreta es incorrecta o suficientemente incorrecta, puede destruir la autoridad bíblica en esa doctrina. Harold Camping has an adequate doctrine of biblical inerrancy. Heraldo Camping tiene una doctrina sobre la inerrancia de las Escrituras, But his allegorical and spiritualizing method of biblical interpretation pero la manera figurada y alegórica que él utiliza para interpretar las Escrituras enabled him to predict that Christ would come in 1994. le permitió predecir que Cristo vendría en 1994. Many people claim to believe without qualification in biblical authority, Muchas personas dicen que creen sin reservas en la autoridad bíblica, and yet would impose feminism on the church, pero también creen o imponen sus perspectivas feministas en la iglesia and erase the difference between male and female roles. y eliminan las diferencias entre el rol del masculino y el rol femenino. How can they do this? ¿Cómo pueden hacer eso? Inadequate methods of interpretation. Bueno, basados en métodos inadecuados de interpretación. Many cults hold high views of Scripture, También muchos cultos tienen a las Escrituras en una posición elevada, yet destroy the gospel of Christ through their bad hermeneutics. pero con su mala hermenéutica destruyen el Evangelio de Cristo. Remember the warning of the Apostle Peter in 2 Peter 3:16. Recuerden las advertencias del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16. He says that in the writings of Paul Él dice que en los escritos de Pablo are some things hard to understand, hay algunas cosas difíciles de entender, which the untaught and unstable distort, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, as they do also the rest of the Scriptures, como también las otras escrituras, to their own destruction. para su propia perdición. Many people followed Paul to their own destruction. Muchas personas siguieron a Pablo hasta su propia destrucción. What was the problem? ¿Cuál era el problema? Bad hermeneutics. Mala hermenéutica. The avowed purpose of these studies is to follow a better and more biblical hermeneutics. El propósito de estos estudios es seguir una mejor y más bíblica hermenéutica, By studying the clear before the difficult, estudiando lo más claro antes de lo difícil, the literal before the figurative, lo literal antes de lo figurado and the general before the detailed, y lo general antes de lo detallado. I have attempted to build the prophetic scheme from what is clear in Scripture. He tratado de edificar un esquema profético de aquella cosa que en las Escrituras están claras. With this lecture, however, I am forced finally to move from studying the general truths of God's Word to the detailed interpretation of one portion of God's Word. Pero ya con estas lecciones pretendemos pasar de lo general en las Escrituras allá a una sección particular de la palabra de Dios. We are forced to move from the clear to the difficult, En este momento entonces estamos pasando de lo claro a lo difícil, because no study of biblical prophecy would be complete unless it took up Revelation 20. porque ningún estudio de la profecía bíblica puede llamarse un estudio completo a menos que enfrente a Apocalipsis 20. This passage may claim the title of the most disputed passage in the Bible,
Este pasaje puede entrar entre los pasajes más discutidos o disputados de la Biblia, on the subject of biblical prophecy. en lo que a la profecía bíblica se refiere. This passage has been so disputed that it must be studied. Es un pasaje que ha sido el medio de tanta disputación o de tanta disputa y controversia que por obligación tenemos que estudiarlo. Furthermore, its interpretation is so crucial and pivotal for the premillennial interpretation of Scripture that it cannot be ignored. También su interpretación es tan esencial para la interpretación, para el punto de vista premilenial, que tampoco lo podemos ignorar. No premillennialist would take this study seriously Ningún premilenialista tomaría nuestro estudio, nuestro módulo seriamente, and rightly so, y tiene razón para hacerlo, if it failed to attempt the exposition of this portion of Scripture. si no toma en cuenta esta porción de las Escrituras. The constant attacks on premillennialism in the previous lectures Los ataques constantes en contra del premilenialismo en las lecciones ya pasadas fairly raised the question, what is the meaning of Revelation 20? justamente nos levanta la pregunta, entonces, ¿qué es lo que significa Apocalipsis 20? How do you explain Revelation 20? ¿Cómo se explica Apocalipsis 20? Let's read the passage that's in dispute. Vamos a leer entonces el pasaje en cuestión. Revelation 20, 1 through 10. Apocalipsis 20, versículos 1 al 10. Bueno, voy a leer. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba... No, perdón, verse 10, right? Verse 10. Olvídense de vi un gran trono blanco. The purposeful avoidance of difficult and figurative passages thus far in this study El evitar a propósito los pasajes en lenguaje figurado, los pasajes difíciles hasta este momento, has permitted us to put off a detailed consideration of the principles of biblical interpretation. nos ha permitido poner a un lado
las interpretaciones difíciles y detalladas. But when we confront a disputed and difficult passage like Revelation 20, Pero cuando nos enfrentamos a un pasaje difícil y muy disputado como Apocalipsis 20, biblical hermeneutics must take center stage la hermenéutica bíblica debe ocupar un lugar primordial and precede a detailed study of the passage. antes de estudiar en detalle este pasaje. I want to point out to you 5 features of the passage Quiero mencionarles 5 asuntos del pasaje and develop the principles of biblical interpretation y desarrollar los principios de interpretación bíblica crucial for our interpretation of Revelation 20. que son esenciales para una correcta interpretación de Apocalipsis 20. The first feature is the historical context of the vision. El primer asunto a tener en cuenta es el contexto histórico de la visión. The first and most basic principle of biblical interpretation El primero y más básico de los principios bíblicos de interpretación is known as grammatical historical interpretation. es llamado la interpretación gramática e histórica. Simply stated, this fundamental principle says that the Bible must be interpreted in terms of the normal grammatical meaning of the language, O sea que lo que quiere decir es que la Biblia debe ser interpretada utilizando el significado normal de la gramática utilizada, and in a way that makes sense in light of the historical context of the passage. pero también de una manera que tenga sentido a la luz del contexto histórico. In other words, the original sense of the words for the original author is the true sense. En otras palabras, el sentido real es el sentido de las palabras para el autor original. Of course, this strict attention to the grammatical historical interpretation of the passage Claro, poniéndole atención estricta al contexto histórico y gramático del pasaje, must be supplemented by an appreciation of its theological interpretation. debe también ser hecho conjunto a una interpretación teológica del pasaje. The Bible is a divine human document. La Biblia es un documento divino y humano. Each of its parts has both a human author and a divine author. Todas sus partes tienen un autor divino y un autor humano. A human author, Isaiah or John, Un autor divino como Isaías o Juan, a divine author, the Holy Spirit. y un autor humano como Isaías y Juan, y un autor divino, el Espíritu Santo. Each part of the Bible has a specific grammatical historical meaning, Cada parte de las escrituras tiene un significado específico en lo que a la gramática y la historia se refiere, because it has a human author, porque tiene un autor humano, and a larger theological significance because it has a divine author. y tiene también un significado más amplio, un significado más grande, teológico, por su autor divino. To put this another way, Poniéndolo en otras palabras, each part of the scripture is intended by the Holy Spirit as the canon of the church. cada parte de las escrituras está diseñada por el Espíritu Santo para ser el canon de la iglesia. And has a significance then for the whole church, Y por lo tanto es importante para toda la iglesia, not just the original readers. no solamente para los lectores originales. Now these two sides of scripture do not contradict each other. Y estas dos cosas de las escrituras no se contradicen. The human authorship of scripture does not make it less divine. El que tenga una autoría humana no quiere decir que sea menos divina, The divine authorship does not mean that we can ignore the human author. ni tampoco que la autoría divina nos permite ignorar la autoría humana. We cannot ignore either the peculiar language or the historical situation of the human author. No podemos ignorar el lenguaje peculiar del autor humano ni el contexto histórico del autor humano. The theological interpretation is always consistent La interpretación teológica siempre es consistente and in fact grows out of the grammatical historical interpretation of the passage. y es más, surge a partir de una interpretación gramática e histórica del pasaje. But what has all of this to do with Revelation 20? Usted se preguntará, ¿qué tiene todo eso que ver con Apocalipsis 20? It means that the historical context of these visions cannot be ignored when we interpret them.
Eso quiere decir que el contexto histórico de estas visiones no puede ignorarse cuando se interpretan las visiones. The exact date of the writing of the book of Revelation is disputed. La fecha exacta de cuando se escribió el libro de Apocalipsis es dudosa. But what ought not to be disputed is that it was originally written by John the Apostle, Pero lo que no se duda es que fue escrita por Juan el Apóstol, who was in exile in the island of Patmos. exiliado en la isla de Patmos. Because of his faith, Por su fe, it was written to local churches in the Roman province of Asia, fue escrita a iglesias locales en la provincia romana de Asia, who were suffering for their faith. quienes estaban sufriendo por su fe. Revelation 1:9, Apocalipsis 1:9, 2, 2, 3, and 10, 2, 2 y 3 al 10, 2:13, 2:13 and 3, 9, and 10. y 3, 9 y 10. Interpretations that forget that these visions were recorded by a suffering apostle for a suffering church Así que las interpretaciones que se olvidan de que estas visiones fueron escritas por un apóstol que estaba sufriendo a una iglesia que estaba sufriendo, defy the principle of historical interpretation. pues retan el principio de la interpretación histórica. A credible interpretation must exhibit a clear line of connection with this historical context. Así que una interpretación creíble debe mostrar una conexión con el contexto histórico. Since the premillennial interpretation of this passage Como la interpretación premilenial de este pasaje asserts that this passage has to do with a drastically different and far distant period of time, declara que como este pasaje tiene que ver con un periodo de tiempo muy lejano a time after the return of Christ, y muy diferente, o sea, un tiempo después de la venida de Cristo, it faces at the outset a problem with the principle of historical interpretation. tiene un problema encontramos un problema cuando queremos aplicar el principio de interpretación histórica, dicen los premilenialistas. Feature 2, Característica número 2 de interpretación: the apocalyptic genre of the literature. el género apocalíptico de la literatura. When I speak of the apocalyptic genre of Revelation 20, Cuando hablo del género apocalíptico, I have used two words that I need to explain. hay dos palabras que necesito explicar. The adjective apocalyptic El adjetivo apocalíptico comes from the Greek word that means revelation. viene de la palabra griega que significa revelación. It may also be derived from the name of the book of Revelation, También puede derivarse del nombre del libro Apocalipsis. and some traditions, as in the Latin tradition, En algunas tradiciones, como en la tradición latina, this book is called the Apocalypse. este libro, en vez de llamarse el libro de revelaciones, se llama el libro de Apocalipsis. That's the name in your Spanish Bibles, isn't it? Ese es el nombre en el español. In the present context, the word apocalyptic En el contexto presente, la palabra apocalíptico has reference to the highly symbolic and dramatically figurative language se refiere a el lenguaje altamente figurado y simbólico, characteristic of the book of Revelation and some parts of the book of Daniel. característico del libro de Apocalipsis y también de parte del libro de Daniel. Two examples of such language are Daniel 8, 1 to 27, Dos ejemplos de tal lenguaje se encuentran en Daniel 8 del 1 al 27 and Revelation 13, 1 to 4. y Apocalipsis 13 del 1 al 4. We see all sorts of fantastic figurative animals Vemos todo tipo de animales fantásticos y simbólicos running all over the earth, corriendo por toda parte de la tierra, and we see dragons coming up out of the sea. y dragones que saliendo del mar. This is clearly dramatically figurative language, Obviamente es un lenguaje dramáticamente figurado. and it is called by scholars apocalyptic literature. Y a eso los
estudiosos le llaman literatura apocalíptica. The word genre is a word of French origin, La palabra género es de origen francés and it refers to a kind, type, or sort of literature. y se refiere a un tipo de literatura. Thus, the apocalyptic genre of Revelation 20 Así que el género apocalíptico de Apocalipsis 20 refers to the fact that it is a kind of literature that utilizes highly symbolic and figurative language. significa que Apocalipsis 20 es un tipo de literatura que está repleto de lenguaje figurado y simbólico. It's not the ordinary prose you find in Paul's letters. O sea que no es lo mismo que la prosa ordinaria que hallamos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, Or the historical narrative you find in the historical books of the Bible. o la narración histórica que hallamos en los libros históricos de la Biblia. It is not even exactly the same as poetry as you have in the Psalms. Ni siquiera se parece a la poesía de los Salmos. It is dramatically figurative and almost allegorical language. Es dramáticamente figurado, casi un lenguaje alegórico. And this is why we speak of the apocalyptic genre of the literature. Por eso le decimos que es el género apocalíptico de la literatura. The principle of biblical interpretation that is relevant here El principio de interpretación bíblica relevante is that biblical literature must be interpreted in a way appropriate to its genre. es que la literatura bíblica debe ser interpretada según el género en que está escrito. Genre analysis is crucial El análisis del género es esencial if the Bible is to be interpreted properly. si vamos a interpretar las escrituras apropiadamente. R.C. Sproul remarks as following: R.C. Sproul dice lo siguiente: genre analysis involves the study of such things as literary forms, figures of speech, and style. el análisis del género incluye cosas como analizar el estilo, analizar el lenguaje figurado y la manera de presentar las cosas. We do this with all kinds of literature. Y eso lo hacemos con todo tipo de literatura. We distinguish between the style of historical narratives Hacemos distinción entre el estilo de las narraciones históricas and sermon, y sermones, between realistic graphic descriptions and hyperbole. y también entre las distinciones reales y las hipérbolas. Failure to make these distinctions Y no hacer esta distinción when dealing with the Bible cuando uno está estudiando las escrituras can lead to a host of problems with interpretation. pueden producir una multitud de problemas con la interpretación. Literary analysis is crucial to accurate interpretation. El análisis literario es esencial para una interpretación correcta. The relevance of this to Revelation 20 should be obvious. Y eso debe ser obvio para nosotros, que tiene mucha aplicación cuando vamos a interpretar Apocalipsis 20. Revelation 20 is clearly written in the apocalyptic genre. Apocalipsis 20 está claramente escrito en el género apocalíptico. And our interpretation of it should take this into account. Y nuestra interpretación de este pasaje debe tomar eso en cuenta. The opening words of Revelation 20 in verse 1, Las primeras palabras en el versículo 1 de Apocalipsis 20, and I saw, que dice, vi aún, etc., inform us of the visionary and thus symbolic character of the passage. ya nos está diciendo que el pasaje es una visión y que es simbólico. If it is symbolic, Y si es simbólico, it must not be interpreted literally. no debe ser interpretado literalmente, It must rather be interpreted figuratively sino más bien que use un lenguaje figurado, and symbolically in accord with its apocalyptic genre or form. simbólico según el género apocalíptico en el que fue escrito. This is not just my dogmatism or opinion. Y eso no es solo mi propia opinión o dogmatismo. We have an example of the need for such interpretation in Daniel chapter 7, verses 2 to 8. En Daniel 7, versículos 2
al 8 tenemos un ejemplo de la necesidad de tal interpretación. To read that for us. 7, 2 to 8. ¿Tú lo puedes ampliar eso? Ponerlo a las rueditas. Bueno. Daniel 7, versículos 2 al 8. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Verse 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Now, if this was ordinary language, Si este fuera un lenguaje ordinario, prose or narrative, una narración o prosa, its meaning would have been obvious to Daniel. su significado hubiese sido obvio para Daniel. But its meaning was not obvious to Daniel. Pero para Daniel no le fue obvio entender el significado. Look at verse 16. Veamos ahora el verso 16. Read it. Dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. The language was not literal. El lenguaje no era literal. The language was not obvious. El lenguaje no era obvio. The language was figurative and symbolic. El lenguaje era figurado y simbólico. And Daniel felt that he needed an interpretation. Y Daniel vio la necesidad de que se le interpretara. Even so, the language of visions Ese lenguaje de visiones, in the book of Revelation en el libro de Apocalipsis, require an interpretation. también se requiere interpretación. And these words make clear that the visions seen by the inner eye of the prophet or apostle Y el pasaje nos muestra que estas visiones vistas por el ojo interno del profeta o del apóstol are not to be interpreted literally, but figuratively. no deben ser interpretadas literalmente, sino en manera figurada. All this leads to a further important question. Y esto todo nos lleva a una pregunta aún más importante. How should such symbolic or figurative language be interpreted? Entonces, si es un lenguaje figurado, ¿cómo debe interpretarse el lenguaje figurado? Several common sense answers can be made to this question. Bueno, primero podemos darle algunas respuestas obvias. Apocalyptic passages must be interpreted in a way that is consistent. Los pasajes apocalípticos deben interpretarse en una manera consistente. They ought not to be suddenly interpreted literally at the whim of the interpreters. En otras palabras, no deben interpretarse literalmente cuando al intérprete le convenga, They must either be interpreted in a consistently literal sino que debe ser o siempre literal or a consistently figurative way. o sino siempre figurado. The interpreter must not leap back and forth from literal to figurative at his own whim. Una interpretación correcta no puede ser una que a veces sea figurada y a veces literal según la opinión del que lo interpreta.
Most interpreters admit that there are symbols in Revelation 20. La mayoría de los intérpretes admiten que hay simbología en Apocalipsis. The chain and the key, most would realize, are symbols. En Apocalipsis 20 dirían que la cadena y la llave mencionada son símbolos And not literal. y no literal. But when we get to the 1,000 years, Pero cuando llegamos a los 1000 años, then many interpreters want to take that literally. muchos intérpretes entonces quieren tomar eso como literal. This is wrong because it's inconsistent. Y es incorrecto porque es inconsistente. Either interpret the passage figuratively, O se interpreta el pasaje figuradamente, and then the chain of the prison, la cadena de la prisión, the key of the prison, la llave de la prisión and the prison sentence y la sentencia de la prisión, are all figurative, todas en lenguaje figurado, or if you can do it, o si no, interpret it all literally. todo literal. But be consistent. Pero hay que ser consistente. Biblical symbols must also be interpreted if they're not explained in their immediate context, Y también la simbología bíblica, si no encontramos una explicación en el contexto inmediato, by means of their biblical origin, background, and usage. deben interpretarse según su uso bíblico general o su origen bíblico. Great help can be obtained in interpreting New Testament symbols Podemos obtener mucha ayuda cuando interpretamos simbología en el Nuevo Testamento, by studying Old Testament passages from which such symbolism is derived. estudiando pasajes en el Antiguo Testamento que usan esa misma simbología. For instance, the birds of the air in the parable of the mustard seed Por ejemplo, las aves del cielo en la parábola de la semilla de la Yes, mostaza are illuminated by a study of the use of this phrase in the Old Testament. puede interpretarse con mayor luz si utilizamos esa misma simbología o si vemos esa misma simbología en el Antiguo Testamento. Compare Ezekiel 17, 22 to 24 Comparemos Ezequiel 17 del 22 al 24 and Daniel 4, 12, 21, and 22. y Daniel 4, 21 y 22. The interpretive principle known as the analogy of faith must also be applied here. También debemos utilizar el principio interpretativo de la analogía de la fe. No interpretation inconsistent with the analogy of Scripture is tenable. No se puede aceptar ninguna interpretación que no sea consistente con la analogía de las Escrituras. The confessions teach Las confesiones enseñan that the infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself. que la regla infalible para interpretar las Escrituras son las Escrituras. The Bible is inerrant and infallible. La Biblia es inerrante e infalible. No interpretation is acceptable that creates internal conflict in the meaning of Scripture. Por lo tanto, ninguna interpretación es aceptable si crea conflicto interno en las Escrituras. One plain application of this principle Y una aplicación llana de este principio is noted in the further statement of the confession. se nota en la declaración que hallamos en la confesión de fe. It goes on to say this. 1:9. En el capítulo 1, párrafo 9 de la confesión, de nuestra confesión de fe, dice: Yes. Sorry, and therefore when there is a question. empezando cuando dice, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. The symbolic language of Revelation 20 must be searched out in light of plainer scriptures. Así que el lenguaje simbólico y más difícil de interpretar de Apocalipsis 20 debe encajar y debe ser interpretado a la luz de otros pasajes más claros.
For instance, the important question, when is Satan bound, Por ejemplo, la pregunta muy importante, ¿cuándo es Satanás atado? must be answered on the basis of the teaching of the rest of Scripture. Debe ser contestada basados en las enseñanzas del resto de las Escrituras. Furthermore, no interpretation of symbolic passages Además, ninguna interpretación de pasajes simbólicos that contradicts the plain meaning of straightforward passages que contradiga el significado de pasajes claros is acceptable. es aceptable. Plain passages must be given priority over and interpret obscure passages. O sea, que la interpretación de pasajes que son claros debe tener prioridad por encima de la interpretación de pasajes que no son tan claros. Given the considerations brought forward in previous lectures, Tomando entonces en cuenta las consideraciones que ya hemos visto en lecciones pasadas, a premillennial interpretation of Revelation 20 contradicts these principles. una interpretación premilenial de Apocalipsis 20 contradice este mismo principio. For instance, we have seen Por ejemplo, hemos visto that a general judgment at Christ's second coming occurs according to the clear teaching of Scripture. que según las Escrituras hay un juicio general en la segunda venida de Cristo. In Revelation 20, 11 to 15, Y Apocalipsis 11 del 20 o el Apocalipsis 20 del 11 al 15, subsequent to the millennium of verses 1 to 10, lo cual ocurre después del milenio de los versículos 1 al 10, the general judgment is depicted. ahí se habla del juicio general. If Revelation 20, 11 to 15 is chronologically subsequent to Revelation 21 to 10, Y si Apocalipsis 20 del 10 al 15 es cronológicamente después de Apocalipsis 20 del 1 al 10, and it is taken this way by premillennialists, y aún los premilenialistas lo toman así, then the analogy of faith demands that the 1,000 years entonces la analogía de la fe requiere que los 1000 años and the little season precede the second coming of Christ. y el poco tiempo sean antes de la venida de Cristo o del juicio final. These considerations are particularly crushing to premillennialism Y estas consideraciones en particular son devastadoras para la doctrina premilenial when we remind ourselves of the state of the question. cuando nos recordamos de la pregunta. Their interpretation of Revelation 20 is absolutely crucial to the premillennialist. La interpretación premilenial de Apocalipsis 20 es absolutamente esencial, es fundamental para el punto de vista premilenialista. The premillennialist must prove that Revelation 20 teaches a future millennium. En otra palabra, a partir de Apocalipsis 20, el premilenial tiene que probar que enseña sobre un milenio futuro And that no other interpretation is possible. y que ninguna interpretación es posible. If there is another feasible interpretation of the passage, Si hay otra interpretación posible del pasaje, then premillennialism is left without its main support. entonces los premileniales quedan sin su fundamento principal. I'm told that our tape is done, and so we must continue this lecture in the next hour. Nos dice que la cinta se ha agotado, así que debemos continuar esta lección en la próxima hora.